Elceres y Mónica Bustos. Los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos todo cambia con la música. Un programa para disfrutar de melodías, para bailar y enamorarse. Bueno, son las 9 de la mañana con 33 minutos, en un sábado donde comenzamos a hablar de carnaval, pero también en un sábado donde nos preocupamos por las cifras que arrojaron las últimas dadas a conocer por la Defensoría del Pueblo, por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, 20 feminicidios en lo que va del año. Demasiado, Ezequiel, es muy preocupante. O sea, no debería haber ni uno. No, ni uno. Lo ideal sería ni uno, ¿no? Yo creo que ponerle un calificativo no encajaría, porque hablar de la violencia extrema a la que se llega, que finalmente termina con la muerte de la pareja, en este caso la mujer, no es del nada fácil de hablar. Y para ello, porque no es fácil de hablar, estamos con dos invitados, con el doctor Rashid Guardia, psicólogo, neuropsicólogo clínico, sí. Y con Universidad de León. Bien. Y con el abogado, escritor y también catedrático de la materia de sociología, ¿no? Catedrático de la Universidad René Moreno. Roberto Méndez, compañero de batallas de calle del periodismo de años. El doctor siempre nos analizaba y con Roberto buscábamos información en la calle. Bueno, ellos son... La vida, sí. ¿Y cómo se llama tu libro, Roberto? Que ya estás por la segunda edición, creo que vas a ver. ¿Tercera? No, hice la primera versión que se llama Pena de Muerte, la segunda versión Sicarios y Poder. De Sicarios y Poder, 3 ediciones. 3 ediciones. He vendido como 3.000 libros de la última edición. Pocos son los que escriben sobre un área que a veces nos atrapa y que nos enseña a contar historias. Muchos escritores han surgido en el área periodística policial o de seguridad, como se llama en otros lados, porque finalmente ahí vemos a lo más bajo que puede llegar el ser humano y aprendemos a contar historias, y eso es lo que ha hecho Roberto en estos libros que nos cuenta ahora. Un día vamos a hablar estrictamente de los libros, vamos a invitar a Roberto para hablar. No, primero tenemos que leerlos y después lo invitamos, ¿sí? Perfecto. Para comentar todo lo que Y ahora es el momento de hablar de esto que ha ocurrido en el país, 20 feminicidios. Doctor, ¿qué es lo que estamos viviendo en una época de hablar? Decía casi un feminicidio casi cada 2 días, algo así más o menos. Exactamente, sí. Es casi cada 2 días, porque apenas van 60, bueno, cada 2 días y medio vienen a ser. Hay un feminicidio, ojo, que son los reportados, ¿no? Son los reportados, porque hay otros en el área rural que no se sabe, o que hay personas que creen que se han desaparecido o alguna cosa, que están bueno, cuando estamos hablando de esto, son 3 elementos que considero que deben ser estudiados, ¿sí? Primero es una parte biológica de aquellas personas que han infligido el feminicidio. Entra la parte biológica, entra la parte psicológica y entra la parte social. Entonces, estos 3 elementos hacen una junta, vamos a decir, en determinados momentos, en determinadas condiciones, en los cuales ellos terminan ejecutando este tipo de actos. Eso sería a grandes rasgos qué es lo que pasa o por qué derivamos en ese punto. Ahora, si nosotros agarramos los 22 feminicidios, de los cuales una gran mayoría, no la totalidad, una gran mayoría las he seguido, siempre hay un elemento que es un factor común, y ese factor común se llama alcohol. Yeah. Ese es el factor común que casi está en una gran mayoría de los eventos. Hay otros eventos que son totalmente difusos, que tengo otros análisis para esos casos, pero en la gran mayoría entra el tema del alcohol. Muchas personas agarran y dicen, no, pero es que era una persona que tenía celotipia, o sea, que era un hombre muy celoso, etcétera, o que hubo tal pelea o hubo tal otra cosa. Es que son elementos que se van encadenando. Por eso les decía, hay elementos biológicos, elementos psicológicos y elementos sociales. ¿Anula la razón definitivamente el alcohol? Sí, señor. Roberto, en tus años de periodismo y
y ahora en la parte de sociología, ¿compartís eso? De que finalmente es el alcohol el que termina siendo uno de los principales factores, generalmente, porque hay hasta amigos que se desconocen y terminan matándose. En los casos de feminicidio, sí. ¿No? Bueno, hay tantos elementos, digamos, que analizar en el tema de feminicidio que lo podíamos hacer, si queremos, desde el punto de vista académico, ¿no? Desde el punto de vista académico, miren, decían 20 feminicidios, en el 2011 111 feminicidios, diré 2018 111 feminicidios, 89 casos de infanticidio. Lo que tenemos que preguntarnos es qué está pasando en esta sociedad. Por eso, digamos, es que el primer análisis tendría que partir desde la sociedad y desde el mismo Estado, ¿no? El Estado como sociedad política y jurídicamente organizada. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en esta sociedad? ¿Qué está pasando en Santa Cruz? ¿Cómo es que están apareciendo este tipo de... Bueno, la sociología estudia o los hechos sociales cuando son aislados, o los fenómenos sociales cuando son una cadena, ¿no es cierto? Entonces estamos ahora ante un fenómeno, ¿no? Porque es, digamos, la cadena de muchos hechos sucesivos. Entonces tenemos que ir nosotros a buscar cuál es la raíz, digamos, de esto. Y obviamente tienen que ver muchos elementos. El doctor habla específicamente de que el alcohol, digamos, elimina evidentemente todo tipo de cosas, pero digamos pero la formación tenemos que irnos, digamos, al análisis desde el punto de vista, si queremos, educativo, desde el punto de vista de la migración. ¿No será que la sociedad cruceña está perdiendo su identidad, por ejemplo? ¿No será que nos estamos haciendo más violentos? ¿No será que nosotros como padres, hay que analizar también el rol de padre de familia, ¿no? ¿No será que nosotros estamos educando zombies? Porque lo vemos nosotros a los niños ahora que se conforman con pasarle la tablet o sea, el nuevo chupete electrónico. Como el insiste, que se le dice, no te cuidan al niño, le dan la tablet y el niño ya está quedando distraído. Tienen que ver, digamos, con muchos elementos, digamos, que nosotros debemos analizar. Somos esto del tema del machismo todavía está muy incrustado, sí. O sea, ese tema también de la formación en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Ajá. Cuando yo te estaba hablando de que el alcohol, cuando tú me haces la pregunta, el alcohol es uno de los elementos que te nubla para que puedas comentar, yo te digo tajantemente que sí, pero también estoy de acuerdo con lo que dice acá el doctor en el tema. Por eso decía, ¿no? Cuando vamos a analizar esto, hay que analizarlo de 3 puntos de vista. El biológico, que ahí entra la parte del alcohol, porque afecta parte de tu biología, afecta los ganglios basales, te afecta la parte límbica del cerebro, el área prefrontal, etc. Tenemos la parte psicológica, que son las emociones, sensaciones, la cognición que tienes en el momento dado, tu aprendizaje, tus aprendizajes de niño, tus experiencias, etc. Y tenemos una parte social, el machismo, la inseguridad social, la inseguridad política. Muchos dicen, eso es fundamental, porque si tú agarras la sociedad del año 1980, de la década de los 80, agarras la sociedad de los 60 y agarras la sociedad del 2000, son 3 sociedades diferentes en un mismo pueblo. Esos son efectos que muchas veces no se observan. Sin embargo, son elementos que cambian e intervienen en las personas. Ahora, acá hay un tema muy importante. Hace algunos años atrás, hace un par de años atrás, pensaba lo mismo cuando uno dice, mucho también afecta a que en el crecimiento de los niños, digamos, su tablet o los videojuegos violentos los hacen. Mi última tesis, estoy escribiendo un libro que es justamente para la Universidad de León en España, que es inteligencia artificial, videojuegos y neuropsicología, ¿ya? Donde estoy demostrando por muchos estudios científicos de todo el mundo de que exactamente los videojuegos no son los nocivos, son los tiempos que juegas el videojuego. O sea, el jugar videojuegos, exacto. Cuando, digamos, te voy a poner Call of Duty, has debido ver algo así, es puro guerra, y uno dice, no, pues este muchacho se va a hacer violento. Hay estudios muy serios por el MIT, hay estudios serios por
por Harvard, Oxford, etcétera, ¿sí? En los cuales hemos podido observar que el juego violento en sí no produce violencia. Lo que puede producir son adicciones. Cuando un niño, por ejemplo, y esto sí es fundamental porque esto está en mi libro, es cuando un niño, por ejemplo, sobrepasa las 2 horas diarias, entonces crea una adicción, no violencia, una adicción. ¿Por qué? Porque se dispara un centro en el cerebro de las adicciones. Bueno, esto es un paréntesis para que podamos entender. Ahora, de una dependencia. Ahora, tú hablabas del machismo. El machismo es cultural. El machismo es cultural y es algo que te va empujando. ¿Qué significa el machismo? Son actitudes y acciones toscas, agresivas o violentas. ¿Sí? Entonces, yo soy macho, carajo, llego a la casa y me tienes que servir. ¿Por qué no te puedes servir? ¿No? Si tienes 2 manos. Claro. No, son actos machistas. Los hombres no lloran, carajo. ¿No? Y te estás aguantando porque te rompieron el corazón y otras cosas. Entonces, pero ahora, llora conmigo. Ahora en estos últimos años se ha pretendido bajar los índices de feminicidios a lo que se le ha puesto el nombre de matar a la pareja con el que alguien tiene una relación que tiene la misma sentencia que un asesinato, son 30 años. Pero mi pregunta es, la ley, que se creó tal vez Roberto, el tema de la ley, 181, 100. el tema de la ley, finalmente se decía que con una ley se iba a frenar, pero ¿puede ir la ley sola? O sea, ¿se está aplicando bien todo o crees que tendría que existir otro tipo de trabajos alrededor que no se está haciendo? Justamente estamos a punto de cumplir 5 años con la ley 348. 5 años de esta ley que tiene como objetivo regular, digamos. Que fue cuando la matan a nuestra compañera periodista Nali Guacho, ¿no? Que la mataron y ahí comienza todo. Regular el comportamiento, digamos, de nosotros en sociedad, ¿no? Porque para eso se hace una ley. Pero esto no ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque lo vemos en los hechos. O se han visibilizado más, nosotros en la universidad analizamos esto, si queremos desde las mismas raíces, ¿no? O sea, ¿será que el hombre nace malo, como dice Thomas Hobbes? ¿O será que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, como dice Juan Jacobo Rousseau? ¿No? ¿O será que intervienen otro tipo de elementos, como dice el doctor, relacionados con el consumo del alcohol? ¿O será que tal vez con esta ley también hay que analizar la otra lista? Las mujeres han cambiado su tipo de comportamiento de 2 maneras. Una, que han decidido visibilizarlo. Mi hijo es fiscal y el otro día comentábamos ese caso porque es asignado a la unidad de víctimas contra la violencia. Hay muchas denuncias de mujeres que dicen con esta ley 348 vos no me podés tocar, o tocame, vení, atrevete, dame. Entonces, provocación, se han levantado, ¿no? Y el otro fenómeno es que las mujeres que van y denuncian, y que lo comentábamos también cuando apareció la ley 348 hace 5 años, las primeras que denunciaron fueron las mujeres de los policías y de los militares, de los hombres más. Estamos hablando ahí de justamente lo que decía el doctor, el tema del machismo, el tema del autoritarismo, ¿no? En el hogar, ¿no? El tema de que uno, como digo jefe de familia porque, bueno, así lo dice la Biblia, ¿no? No es democrático. Uno quiere, claro, uno como hombre dice, obviamente nosotros como hombres tenemos que definir las políticas generales, digamos, que debe haber en un hogar. Exacto. Pero las mujeres, por ejemplo, son las mejores administradoras de la economía. Las mujeres saben que hay que pagarle los hijos al colegio, hay que
hay que hacer las compras cada fin de semana y no sé qué más cosas, y nosotros los hombres no. Nosotros los hombres, parece, el doctor ahora lo va a corroborar, parece que no tenemos, digamos, una visión clara de eso. Y muchas de las causas, por lo que me dice mi hijo, le estoy hablando de cosas actuales que suceden, ¿no? Muchas de estas peleas, ¿cuál es el origen? El tema de la economía. Siempre, el tema de la economía. Los divorcios arrancan de ahí, ¿sí o no? Y por muchos elementos más. Un poquito quiero retroceder, doctor, cuando usted dice que ya la mujer se animó a hablar, ¿no es cierto? Le diré que hay muchos casos que la mujer no se anima a hablar. En este momento tenemos personas que quizás están llorando y casualmente agarró la frecuencia de la tremenda y estamos hablando del feminicidio. Se puede evitar el feminicidio, dando a conocer su problema para tratar de que se logre el objetivo de su pareja, ¿no? Es muy importante. El tema del maltrato, obviamente usted tiene un secreto profesional, pero ¿ha llegado a tocar temas así de que mi marido me pega pero no lo quiero dejar porque es el que me sostiene? ¿O tengo miedo? ¿Ha tocado alguna vez una experiencia así? Muchísima frecuencia. ¿Eso qué significa? Pero es decir, ¿cómo hago para hacerlo cambiar? O sea, le pregunta. A ver, lógico. Eso viene. Agarran y te dicen, oye, mira, me maltrata, me pega, me golpea, me humilla, me tiene como su esclava. ¿Qué hago? Pues lo primero que tienes que decir es, oye, levántate y vete, no eres un árbol para estar estática. Entonces ahí te dicen, no puedo, mis hijos, mi economía, mi estabilidad, no trabajo, no produzco. Y le digo, ¿por qué? Porque ocurre que cuando nos casamos, y voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Cuando nos casamos, yo estaba estudiando, me embaracé. Entonces él le prometió a mis padres que él me haría estudiar. Ajá. Entonces ya no, una vez casados, tuve al niño, entonces yo le pedí estudiar y él me dijo que no, que si yo quería estudiar, que me hagan estudiar mis padres. Y mis padres agarraron y me dijeron, para eso tienes marido. Entonces me hice de un hijo, me hice de otro. Lógico, y empezó ahí la reteína. Por ejemplo, cuando tú agarras y observas varios de estos infanticidios que hablaba el doctor hace un rato, que lo hemos tocado, que comúnmente también están muy relacionados a la parte del previo feminicidio, te vas a encontrar de que en muchos de esos casos las mujeres han observado los actos de violencia interna y uno dice, pero ¿por qué no has hablado? Es que ella está viendo por los otros hijos porque el tipo trae 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos o 1 millón de pesos. Y cuando yo te digo de violencia intrafamiliar, no te estoy hablando de la gente de bajos recursos. Esto está en todos los niveles sociales. Está, compañero, en aquella persona que tiene su fábrica en la mitad de tal lugar y como que tienes al albañil que vive allá cerca del río, o sea, y los tienes a todos por igual. Entonces acá viene una tesis, una teoría en la cual yo trabajo, en la cual digo, a ver, ¿qué ondas? ¿Qué está pasando? ¿No? Cuando agarras y ves, por ejemplo, en Papúa Guinea, y te encuentras que es una sociedad donde no hay violencia. Dices, bueno, ¿qué son marcianos? ¿Qué onda? Entonces, ¿qué somos nosotros? Cuando empiezas a hacer un análisis social de este asunto, por ejemplo, ya hace un momento le decía al doctor, ¿no? O sea, él dijo una cifra muy interesante. En el año 2018, 111 feminicidios. A esta altura del año estamos hablando del 25% de esa cifra, y van 2 meses, ¿no? O sea, escucha esto. Esos 111 divididos entre 365 días, significa que cada 3 días hay un feminicidio. Es lo mismo que estamos llevando ahorita, o sea, significa que estamos llevando la misma frecuencia. Entonces acá viene la pregunta y uno dice, ¿cuál es la dinámica o el mecanismo que esto está sucediendo? Bien, acá hay un tema social. Bolivia es un país de 8º mundo, ¿será? 10º mundo, 20º mundo, porque 3er mundo no somos. Entonces, vivimos muy alejados de lo que es un mundo en desarrollo, pero en el desarrollo real. Y tenemos un país, por ejemplo, tenemos países de afuera que han entrado en la 4ª revolución industrial, la famosa revolución 4.0. ¿Qué significa esto? Este bache social,
económico, lo que peleábamos, lo que decían ustedes hace un momento, el tema económico, es en la productividad de las personas. Por ejemplo, tenemos naciones donde, a ver, veamos nuestra mesa en este momento, hay cámaras, esto era supuestamente una radio, deberían haber solamente el micrófono. Claro, ahora hay todo evolucionado. correcto. No puede ir una cosa desmarcada de la otra. Exactamente, o sea, hemos saltado en elementos por los cuales no hemos corrido, hemos hecho saltos. O sea, tenemos una inclusión en tecnología, tenemos manejos tecnológicos, etcétera, pero ocurre que hay muchas de las características dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra dinámica social, que siguen siendo las mismas de hace 50 años, 60 años atrás. ¿Sí? Por ejemplo, el doctor manifestaba algo que es cierto, no es reprochable, cuando él agarra y dice, yo soy cabeza de familia, y como cabeza de familia tengo que crear las políticas. Eso es cierto, así hacía su papá, así hacía mi papá. ¿Sí? Hoy en día, la dinámica en el mundo, la dinámica social en el mundo, es diferente. Las mujeres han empezado a tener su rol, han empezado a encontrar su rol. Nada más que han empezado a encontrar su rol saltándose una etapa, que es la etapa de acomodarse al sistema en pareja. O sea, deberíamos subir los dos en la espiral. Ocurre que hemos tenido que hacer saltos, pero eso tiene una razón. Somos un país, y aquí es donde le doy duro siempre, y eso sabe Ezequiel cuando me invitan a la televisión. El tema pasa por el tema educación, el tema pasa por el tema preventivo. Se nos va quedando corto el tiempo. Roberto, así como el doctor en su ámbito de psicólogo, el catedrático muchas veces se transforma en psicólogo. ¿Te ha tocado temas de crear esa confianza con alumnas que terminan contándole algo de maltrato y que van aceptando el maltrato desde el noviazgo y terminan el casamiento y las cosas después terminan empeoradas? Claro que sí, nosotros tenemos formación en eso, ¿no? Uno de los módulos, por ejemplo, de la maestría es justamente eso. A mí me ha tocado, me acuerdo, estaba dando unas clases en Pailón, diré en Mairana, y se acercó una alumna, porque uno como profesor genera confianza. Correcto. Y le quiero contar algo, me dijo, le quiero contar que yo tengo, me dijo, mi pareja, que me pega todo el tiempo. Pero nosotros además, yo he recibido denuncias de violación, he recibido denuncias, confesiones, digamos, también, ¿no? De una chica, bueno, soy profesor también de periodismo, los hago entrevistar a los dos, alumnos con alumnos, porque como la dinámica. El objetivo es descubrir algo interesante de la otra persona, ¿no? Y viene uno y me dice, no puedo decir porque después lo va a pasar a la pizarra, ¿no? A escribir el titular, lo más importante. No puedo pasar, me dice, ¿por qué razón? Porque mi compañero me dijo que es homosexual, ¿no? Y yo pensé que era jugando y lo llamé a los dos y me dice el otro de la luz, sí, le dije que era homosexual y le dije que lo ponga de titular. Sí, soy homosexual y estoy orgulloso. Y todo el curso lo sabe, me dijo. Entonces, esta sociedad realmente está cambiando. Bueno, hay chicas que confiesan, inclusive en la misma clase, que son lesbianas. Pero el comenzar... No hemos salido del tema, pero sí. Estaba contando. Pero, sí. No, sí. No. Lo que iba a decir es que, porque ya nos quedan 2 minutitos nada más, Roberto, ¿dónde crees que hay que atacar en estos momentos para que estos índices que hay ahora vayan disminuyendo? ¿Qué crees que es lo que hay que enfrentar en estos momentos? ¿Qué prevención debería hacerse, no? Había que volver, digamos, a las raíces de la ley 348. La ley 348 habla de la prevención, de las políticas integrales. Cuando hablamos de políticas integrales, hablamos de todo, entre ellas de lo más importante, que es de la educación. La educación. Nosotros nos preguntamos por qué aquí en Palmasola tenemos 3.500 presos y por qué en Finlandia están cerrando las cárceles. ¿No? ¿Y la explicación cuál es? Educación. La educación. Doctor, doctor? ustedes dos que los tengo aquí, perdón, Ezequiel, un ratito. Un repingo, déjeme antes que termine, porque termina la conclusión y yo no es que se me va el tiempo. Ya, sucede, les hago una pregunta a ustedes.
¿sería ideal tener una materia en los colegios? La materia que se utilizaba para antes ver la y que actitud no sé de la qué hay persona. ahora era ética y moral. Exacto. Había ética y moral. Había, pero Eso hoy en ayudaba día no muchísimo. hay. Estaba la religión también, Ética, que se moral. educaba dentro de Pero todos los Vamos a ética, internacionales. suponer de cívica. que existe, exacto, ética moral y cívica, por ejemplo, es fundamental. Pues regresar a eso, por ejemplo, es tener ciertos valores del manejo de la cosa social. Ahora, como conclusión, para no alargar este asunto, considero de que primero las mujeres, aquellas que nos están escuchando en este momento y están pasando por un problema de esos, busquen ayuda. ¿Quiénes son la ayuda? Primero, si la familia no hace caso, si no tienen una comunicación bien con su familia, sus padres, tíos, primos, etc., busquen ayuda o religiosa, ¿sí? A su pastor, a su sacerdote, qué sé yo, o lo que sería lo más conveniente, busquen una ayuda profesional, un psicólogo, un neuropsicólogo, un psiquiatra, qué sé yo, o un orientador que los pueda trabajar, que pueda trabajar esto. El 90%, desde mi punto de vista, el 90% de los feminicidios se pueden detener, se pueden alterar, siempre y cuando las víctimas en los primeros estados hablan. Porque cuando se ha llegado al feminicidio, no es la primera vez que se ha hecho, o no fue que, hoy día pasó, no. Es porque han habido ya muchas otras ocasiones en las cuales esa persona ha sido víctima de violencia. Entonces, esos niveles deben ser. Y no existe de que, es que ahora el fulanito o la fulanita es violenta, pero cuando nos casemos va a cambiar. No, eso no existe. Jamás. No, se agrava. Aumenta. No, una bola de nieve, ¿no? Se nos fue el tiempo. Se nos fue. Edita crímenes. Gracias, Roberto. Gracias, Rají. Muy por haber bien, estado muchas aquí. gracias a ustedes. por Nosotros, invitarnos. Gracias a todos. cuando quieran, vamos a estar. Las puertas abiertas. Buenos amigos y buenos En todo colegas. cambia. Nos vamos nosotros también. Pasen un lindo carnaval, un feliz Nos feriado. vamos, Sí, ya vamos. se nos fue el tiempo. Uy, se nos fue. Ya se viene Rolando Serrano con la tremenda rocola. Está listo para comenzar a hacer bailar a todos en el inicio de este carnaval. Ya sabes, Ezequiel tiene que comer sano, ¿no? Sí. La licenciada Rita Medina nos dijo que tenemos que ya no hables, nos comer vamos. sano. No, déjame que me Se acabó. despida. 8 de la mañana, A el pasarla próximo bien, el sábado. lindo carnaval los 3 días y el cuarto De día 8 ya a se 10. recupera. Chaucito, pásenla bien. Todo cambia. Los esperamos el próximo sábado en Radio La Tremenda 95.8. Chau. Feliz carnaval. Chau, Rolando. Chao. Si no me meto, no hablo, ¿no? Hablando de eso.